Alberto Chimal nació en Toluca, México, en 1970. Es escritor y profesor de escritura creativa. Ha escrito novelas, libros de cuentos para niños y para adultos, guiones de películas y también historias ilustradas. Textos suyos se han traducido a una docena de idiomas. En Páginas de Espuma ha publicado también los libros de relatos Los Atacantes en el 2015 y Manos de Lumbre en 2018. Los relatos de las máquinas enfermas son adictivos, quedan reverberando en la sinapsis mucho tiempo después de su lectura y resuenan con nuestro día a día cada vez más digitalizado. Ante la veneración de los prodigios de la llamada inteligencia artificial, Chimal es el antídoto, inteligencia humana de la buena. Un libro para pensar y disfrutar. No se lo pierdan. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar acá. Segundo, bienvenido a este espacio. Y tercero, tengo una pregunta para empezar directamente con la entrevista. Y es que nos cuentes un poquito cuál ha sido el recorrido que te ha convertido en escritor, que te ha hecho tener ganas de escribir y que esto se convierta en tu vida. Claro que sí. Hola, Romina. Antes que nada, muchas gracias por recibirme aquí virtualmente. Eh, yo empecé a interesarme en la escritura de chico porque en alguno de los libros que leí en la infancia apareció por primera vez la mención de los escritores, de la gente que hacía los libros. Era una antología de cuentos de ciencia ficción de los años 30 que, que hizo Isaac Asimov, este autor del siglo XX de ciencia ficción estadounidense, los cuentos que él había leído en su infancia, y él mencionaba eso, su propio descubrimiento de que había gente que hacía los textos y no nada más aparecían así mágicamente. Yo ahí lo supe también y no sé, no recuerdo qué habré pensado, pero debe haber sido algo así como, qué interesante, porque desde entonces tuve muy presente la idea de que había gente que escribía y con el tiempo quise hacerlo también. En mis primeros años de adolescencia empecé ya a tratar de escribir con muchas dificultades porque no tenía ninguna guía, no había ninguna escuela de escritura creativa ni nada parecido en la ciudad donde vivía, que se llama Toluca, pero persistí por terquedad, por interés en fabular, en imaginar. Eh, y tuve un gran descubrimiento cuando estaba en la escuela preparatoria, a los 15 años, gracias al padre de un amigo que me mandó decir con su hijo que había encontrado en una librería local un libro que parecía un manual de escritura, y efectivamente lo era El arte de la ficción de John Gardner, que es un autor estadounidense que muy famoso por sus clases y por haber sido, entre otras muchas personas, uno de los maestros de Raymond Carver. Ujú. Entonces, pues fui, vi que el libro estaba ahí, persuadí a mi mamá de que me lo comprara, lo leí y desde entonces, digamos, aprendí que se podía aprender a escribir, aprendí que había reglas o que había por lo menos guías, ¿no? Posibilidades para ensayar, para practicar. Y ese libro, pues lo atesoro hasta el día de hoy. Fue para mí un gran descubrimiento. Ese libro fue el que me puso, digamos, en el trayecto de escribir en serio, ¿no? Y lo he usado y he pensado en él desde entonces, ¿no? Incluso a la hora de hacer pues mis propios consejos de escritura, mis propios ejercicios, ¿no? He estado pensando como en esos ejemplos que agradezco muchísimo, por supuesto. Así que primero llegó esta idea de los libros están escritos por alguien y después la otra idea de que ese alguien puede aprender a escribir, o sea, no sucede de forma mágica y tampoco la inspiración mágica, ¿no? Ujú. Exacto, exacto. Yo desde muy De pronto, hecho, ujú, ¿vale? Oh, desde sí. muy corta edad, digo, empezaste muy pronto a escribir, ya desde la adolescencia. Seguramente también has sido un gran lector desde muy joven, ¿no? Sí, la verdad es que sí, he sido muy, muy goloso, muy ávido lector.
y durante mucho tiempo, por lo menos en aquella ciudad donde vivía, que se podía caminar con, digamos, como con cierta facilidad en las calles sin tener que preocuparse demasiado del tráfico, a mí me podías encontrar leyendo mientras caminaba. O sea, podía ir caminando desde casa hasta cualquier otro lugar, media hora de trayecto a pie, podía irme leyendo. Ujú, Entonces digamos, es algo que no se puede hacer en una ciudad grande en la actualidad, ¿no? Pero en aquel entonces se podía y esas caminatas fueron para mí de muchísimas tardes muy enriquecedoras porque leía lo que se me ponía delante. ujú. ¿Y te acordás de algunas cosas en particular que te hayan impresionado, te hayan inspirado? Claro, mira, por ejemplo, un libro que estaba en casa y que lo leí muchísimas veces era una colección de cuentos de Edgar Allan Poe en una edición de pasta dura roja de la editorial Aguilar, que todavía lo conservo y que lo leí muchísimas veces yendo y viniendo, sentado en un parque. Eh, estos libros venían con una especie de listón de color rojo de tela que era su separador y ese listón se convirtió en hilos, se deshilachó por completo de tanto que estuve usando el libro, ¿no? Entonces ya le amarré un nudo y ya, pues ahí quedó. Pero, por ejemplo, estaba ese libro, estaba, por ejemplo, de una antología que me encontré ahí, una antología española que venía etiquetada como de ciencia ficción latinoamericana, aunque tenía cuentos de lo más variopinto. De ahí descubrí a dos narradores que para mí son fundamentales, que son Mario Lebrero, autor uruguayo, y Angélica Gorodischer, argentina. Muy buena. Y poco después de eso, curiosamente, en una revista de divulgación científica, publicaron un cuento de Jorge Luis Borges, el de Tlön Uqbar Orbis Tertius, de su libro Ficciones, que cuando lo leí me estalló la cabeza. Con ese tipo de lecturas y también con otros autores como por ejemplo Juan José Arreola o Amparo Dávila, mexicanos, o otro mexicano, Francisco Tario, eh, me asomé, digamos, como al mundo de la imaginación fantástica, que es el que más me ha fascinado siempre, eh, y ahí me quedé. Creo que es como para mí eh, uno de los principales atractivos de la escritura, de la lectura, es siempre como ese asombro, esa maravilla que pueden dar los textos más variados cuando se encuentra uno con lo inesperado, con lo insólito, con lo extraño, y es un gran aliciente para mí hasta el día de hoy. Ujú. Y hablas mucho de relatos, sos un gran lector de relatos. También novelas, sé que escribís también novelas, guiones, libros de cuentos para niños también, pero ¿te consideras relatista? Yo creo que por encima de todo, sí, sí soy un relatista, un cuentista. Ujú, Es como el primer amor, por así decirlo, mi primer amor de como lector, como escritor también, y siempre voy a regresar a él. Me gusta hacer de todo, me gustan los diferentes géneros, pero el que está más cercano a mí siempre, el cuento. mientras leía tu libro, decía, ¿cómo sería abrir esta cabeza y ver qué es lo que tiene dentro? Qué curiosidad enorme de ver cómo se producen tantas ideas maravillosas, de dónde sale tanta imaginación. Bueno, ya entiendo parte de todos estos relatos, pero me imagino que está como mezclada con muchas cosas, con muchos otros ingredientes, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que ve Alberto Chimal? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué mira? Me interesa mucho observar la realidad, me interesa mucho observar la actualidad incluso, diría. Creo que es como un combustible, una fuente de interés constante y para mí va yendo como por etapas. A veces me obsesiono con un tema, ¿no? Y me tiro de cabeza y luego mi pobre esposa es la que tiene que estar soportándome, que le estoy contando siempre de lo mismo, del mismo tema. Eh, pero sí que de ahí salen, digamos, las ideas para muchas historias. Por otra parte, algo que me gusta mucho desde siempre es tratar de fijarme como
por así decirlo, como en ángulos o como en aspectos de las cosas que no son los más frecuentados. Ujú. Siempre que camino por alguna ciudad o que me asomo a algún lugar nuevo, trato de encontrar, digamos, como, por ejemplo, ángulos raros, ¿no? Objetos pequeños, inusuales o vistas también, digamos, inusitadas. Y entonces, algo que hago con frecuencia es que las fotografío, ¿no? Cómo se ve una calle desde cierto ángulo o cómo se ve un objeto que está tirado en el piso, ¿no? Sobre una acera. Eh, Ese tipo de apariciones, digamos, como de lo inusitado, de lo improbable, son de pronto también como gérmenes, como pequeños puntos de partida para ideas que luego se pueden escribir. Me interesa mucho como ese ángulo raro, pues, sí, Así que inusitado de las cosas. sos escritor, escritor con cámara en mano y con libreta en mano también. A veces sí, digamos, no es que esté siempre con alguna de las dos en la mano. También de pronto puede ser que esté simplemente observando algo, pensando en algo y aparezca como este ángulo o esta conexión, ¿no? Pero sí, sí de pronto, incluso también lo de la libreta es cierto, me gusta alternar, generalmente como muchas otras personas escribo en la computadora, pero me gusta de pronto pasar de la computadora a escribir a mano, a sentir de otra manera el contacto con las letras, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y entonces también me sucede cuando termino un texto. Usualmente termino una primera pasada en un archivo digital, lo imprimo y entonces hago anotaciones, borrones, garabatos sobre la copia impresa y entonces queda una cosa muy rara, como una especie de palimpsesto medieval, todo Ujú. lleno de marcas, de colores. Y sobre eso trabajo para hacer una siguiente versión. O sea, me gusta como alternar ahí como entre lo virtual y lo táctil, lo que es directamente hecho por mi mano. Ujú. Y eso evidentemente introduce también lo visual, ¿no? El color, y ese texto intervenido seguramente tiene otras Ujú. características sensoriales, ¿no? Y vos hablabas de lo inusual y yo me acuerdo algo que me gustó mucho que dijo Mariana Enríquez sobre vos, que dijo que sos un maestro de lo inquietante, ¿no? Que evidentemente eso sale de observar todas estas cosas que quizá otros no ven. ¿Cómo se llega a ser un maestro de lo inquietante? Ay, Mariana fue muy generosa a la hora de decir eso. No lo sé. Yo creo que para mí, por lo menos en mi experiencia, creo que lo que me lleva a buscar lo inquietante, lo que me lleva a tratarlo en mi trabajo es eh, que desde el principio, desde muy chico en la infancia, estuve muy cerca como de ese tipo de sensaciones. No solamente como por los proverbiales temores de la infancia, ¿no? Que son como muy típicos, sino también porque de alguna manera era posible regresar a esos temores, incluso antes de estar escribiendo, y eran también como una fuente de fascinación, una fuente para soñar despierto, digamos, para hacer historias para mí mismo, ¿no? Incluso antes de que pensara yo en redactarlas. Entonces, pues esa experiencia sigue conmigo, ha seguido conmigo desde entonces. La experiencia como de imaginar, de darme la oportunidad de figurar, de inventar cosas. Ujú. Yo creo que eso siempre ha estado conmigo y siempre ha estado guiado como eh, por ese interés en lo inquietante, lo extraño, lo que de alguna manera sale un poco de la seguridad o de la certidumbre de la experiencia cotidiana. Ujú. Y eso es Eso. lo que, claro, a lo que enfocás y desarrollás después con tu imaginación. Creo que se requiere también, ahora que lo decís de esta forma, de cierta valentía, porque es permitirle a tu imaginación que ingresen estos miedos, estas inseguridades o estas cosas que por ahí nos generan inquietud, ¿no? Así como lo ves, lo siento así como un acto de valentía de poder animarse a experimentar con estas cosas, ¿no? Y a dejar que suceda algo, ¿no? Que suceda algo narrativo. Sí, sí, yo creo que es importante darse la oportunidad de dar un salto, de dar el paso y ver qué sucede. Para poder descubrir incluso qué es lo que realmente se puede contar o qué es lo que realmente eh,
se nos ocurre a partir de una idea determinada, ¿no? Creo que sí es importante como atreverse, como tú bien dices. Bueno, y este libro que tenemos aquí, Las máquinas enfermas, de Páginas de Espuma, que tan oportunamente ha editado Páginas de Espuma, va de las máquinas inteligentes, pero entre comillas, ¿no? En forma general. Y sé que es algo que has meditado, que lo has hecho, o sea, es un proyecto completo del libro, hecho adrede y planeado, se nota en su estructura, ¿no es cierto? Es algo que va como en un creyendo de alguna manera, y está muy bien estructurado. Decís una cosa, has dicho por ahí, me pareció muy interesante, que estas máquinas lo que hacen es ayudan a desatar nuestros propios demonios. Me pareció muy interesante esta expresión y quería que contaras un poco de qué se trata esto. Bueno, lo que pasa es que no solamente en este caso, en el caso de las llamadas inteligencias artificiales, sino a todo lo largo de la historia humana, nuestras creaciones han sido no solamente herramientas, no solamente, digamos, maneras de cambiar nuestra vida, de influir en nuestra existencia material, sino que también han sido formas en las cuales los seres humanos hemos proyectado nuestra propia conciencia, nuestras propias obsesiones fuera de nosotros, ¿no? De muchas formas distintas. Algunas de ellas, digamos, que podríamos considerar muy positivas, como la idea de la escritura o del libro, como un depósito de nuestra mente, como una memoria de nuestra cultura, de nuestra especie, más allá de nuestra propia, de nuestro propio cuerpo, de nuestros cerebros, o tan negativas, tan inquietantes, pero en el sentido más terrible, como la idea de las armas, ¿no? De todo tipo, como extensión también de nuestras capacidades de agresión, ¿no? De la capacidad de nuestros cuerpos. Siempre ha habido como esta especie de digamos, como de dimensión eh, metafórica, espiritual de nuestras creaciones, ¿no? Siempre les hemos puesto algo de nosotros. Y ahora estas herramientas digitales, estas herramientas de nuestra época, pues son también unas que tendemos a humanizar, que tendemos a convertir en algo más de lo que son, incluso que tendemos un poco a deificar en ocasiones, ¿no? Hay cierta veneración o cierta fe en muchos casos alrededor de la llamada inteligencia artificial, hasta el punto de que en muchas ocasiones en la prensa y en los medios de diferentes lugares, se habla de la inteligencia artificial como si fuera una sola, como si fuera una especie de deidad que está ahí flotando en el aire, ¿no? Y que Tal de cual. pronto nos va a conceder una revelación, como si fuera una especie ya de entidad ajena o separada de nosotros, que por supuesto no lo es. Ujú. Sí, detrás de lo que decís, me parece que yo siento la presencia de este mito, ¿no? De que bueno, el hombre como hombre es imperfecto, entonces las máquinas son perfectas, ¿no? O por Ujú. esa expectativa de que las máquinas lo sean. ¿Qué es lo que pensás vos al respecto? Yo creo que tendemos a pensar más de lo que a ver, no, a ver, lo voy a decir de otra manera. Yo creo que tendemos a otorgarle más humanidad, más capacidad a esos objetos, a esas creaciones humanas de las que realmente... En eso también hay una larga historia, una larga serie de precedentes. Desde muy pronto, siempre estamos buscando proyectar nuestra conciencia, ¿no? En cosas tan simples como ver una cara en unas marcas sobre una pared o en un enchufe eléctrico, ¿no? O llegando hasta el punto de que endiosamos o convertimos en un ídolo, en una deidad, pues un objeto inanimado, ¿no? Que también lo hemos hecho millones de veces a lo largo de la historia. Siempre estamos haciendo eso, siempre estamos eh, otorgándole aquello que nos rodea y sobre todo aquello que nosotros mismos hemos hecho, como una serie de facultades que, que en sí mismo el objeto no tiene, pero que adquiere a la hora de que suficientes seres humanos empiezan a creer, ¿no? En esta época, por ejemplo, eh,
pues justamente estas herramientas de software, estos modelos modelos de lenguaje de gran escala, que es como el término técnico, ¿no? Ujú. Se convierten en algo más porque suficiente gente decide que quiere creer en ello y quiere pensar que ha llegado como una especie de ayudante, de asistente que va a resolver nuestros problemas y que va a hacer todo por nosotros. Mm. Sí, eso recuerdo tu crítica al respecto o bueno, yo lo interpreté como una crítica en el cuento de Poe, donde, claro, el resultado obviamente de esa inteligencia artificial no es tan inteligente o no es tan cercano a la realidad porque no puede imitar a una persona y por el tipo de información que tiene almacenada que al final es muy limitada, ¿no es cierto? Que no le permite Ujú. realmente reproducir lo que hubiera sido una conciencia humana. Me pareció eso muy interesante de que lo muestres de tal manera, ¿no? A través del cuento. Justamente ese cuento, además, bueno, de que tiene por supuesto el modelo de Poe, que es, como te decía, pues admiradísimo por mí de siempre, también tiene un poco la experiencia, pues mía y de muchas otras personas con modelos de inteligencia generativa, en los que después de cierto tiempo la conversación o el simulacro de conversación puede irse degradando, puede irse volviendo como delirante, como extraño, como incoherente, ¿no? Que es algo que se ha visto usando ciertos modelos generativos y que tiene que ver digamos, las limitaciones de la tecnología, ¿no? Claro. Es parte de lo que cabe esperar con ese tipo de software. Y sin embargo, con mucha frecuencia también la gente, incluso cuando su modelo empieza a fallar o empieza a ver como dificultades, pues de todas maneras sigue hablando, ¿no? Sigue tratando de interactuar, de comunicarse, porque una vez más estamos proyectando nuestra propia personalidad en el modelo y estamos convenciéndonos de que algo de lo que nos devuelve puede tener algún sentido, aunque no sea, digamos, evidente o aunque parezca más bien claro que la conversación se está degradando. Ujú. Es como buscar un espejo, pero un espejo que devuelve una imagen un poco distorsionada, ¿no? Ujú. Exacto, exactamente. Los seres humanos somos muy, muy aficionados a cualquier tipo de espejo, a cualquier cosa que nos pueda devolver como eso que quizá sentimos que otros seres humanos no nos pueden o no nos quieren dar, ¿no? Si podemos como eh, tener el consuelo, el sustituto de una máquina, lo abrazamos inmediatamente. Ujú. Y que de alguna manera es más fácil. Bueno, ahora no me acuerdo cuál de los cuentos fue, pero me dejó la pregunta esta de hasta qué punto estas inteligencias, entre comillas, pretenden reemplazar el contacto humano, ¿no? Yo creo que esa todavía es una pregunta por responderse, pero sí que algunos de los dueños de esta tecnología, de esta especie como de la oligarquía tecnológica que está en ascenso, sí quisieran que hubiera como la posibilidad de que sus productos suplieran el contacto humano. Por ejemplo, hace no tanto el dueño de Meta, es decir, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, Mark Zuckerberg, lo dijo tal cual en una entrevista. Dijo que a él le parecía que las inteligencias artificiales podrían podrían satisfacer, dijo, la demanda de amistades que existe entre los seres humanos y que actualmente se encuentra insatisfecha. O sea, está expresándolo todo en términos mercantiles, ¿no? Como si Satisfacción. Como la la satisfacción comunicación, el por un contacto producto. humano fuera una... Ujú. Exacto, exactamente. Entonces, eh, sí que hay esa intención, sí que hay ese deseo por muchos de estos dueños de la tecnología de que llegue a meterse tan profundamente en nuestras vidas como sea posible. Y quizá apelando a o sea, a toda la dificultad que trae la interacción social, ¿no es cierto? Porque nos genera miedos, inseguridades, nos mueve muchas emociones, entonces es como ir a lo seguro, interactuar con una máquina, que uno puede apretar un botón y se termina todo, ¿no? No tiene por qué sentir ansiedad, ni miedos, ni todo esto
¿no? Que Sí, ocasiona sí, la unidad. Creo que esta comodidad, esa búsqueda de comodidad, puede ser la base para, ¿no? Para algo como eso. claro, claro, Lamentablemente. la verdad es que es así. Y creo que también tiene que ver que no hace tanto tiempo que ocurrió este periodo tan prolongado y traumático de los encierros debidos a la pandemia, Ah, ¿no? sí. Que a muchas personas las sacudió tremendamente y que ha dejado una marca, creo yo, pues en nuestra conciencia que todavía no sabemos bien aquilatar y que incluso tratamos más bien como de sepultar, ¿no? Para no volver sobre esos momentos tan tremendos, eh, porque sí hay, digamos, como una ansiedad mayor, me parece, en muchas sociedades y culturas humanas, por ese contacto, por un lado, y también un miedo mayor, una cierta evitación mayor del contacto, ¿no? Como especie, como culturas, nos hemos vuelto un poco más torpes, un poco más temerosos Ujú. del contacto humano, y en ese temor, en ese hueco que se abre es donde pueden entrar los modelos generativos como para ofrecer un simulacro, ¿no? Una especie de placebo de contacto. Ujú. Es que creo que eso justamente es lo que está acrecentado por el efecto de las redes sociales, que en vez de ayudar a socializar, ayudan a que se construya este miedo, ¿no? A la vergüenza, al ridículo, ¿no? A la espontaneidad Sí. y toda esta cuestión de castigo, ¿no? Al que dice lo que piensa o al que es un poquito distinto o de, ¿cómo es que se llama? De cancelación. Ujú. Pues sí, sí, tienes razón. Exactamente, eso es parte también del problema, ¿no? Que se está viviendo en muchos lugares, porque a la hora de que las redes favorecen como cierto tipo de conductas, que en muchas ocasiones son conductas agresivas, ¿no? Interacciones Es, violentas, ásperas, ¿no? Porque son las que más recompensa dan por parte del algoritmo que controla lo que vemos. Se vuelve más difícil comunicarnos de otra manera, ¿no? En lugar de que se sienta como una conducta anómala, se vuelve la norma el comunicarse de ese modo, y entonces las relaciones humanas fuera de la pantalla se vuelven más difíciles, más ríspidas, más problemáticas. Eso justamente me había llamado mucho la atención lo que vos decís está en el cuerpo de uno de los relatos, para los que no lo hayan leído, que dice, las redes sociales fomentan el comportamiento agresivo porque atrapan más fácil a los usuarios y hace que la gente se quede en las plataformas y vea publicidad durante más tiempo. Me pareció tremendo, seguramente muy cierto y muy interesante que se diga, ¿no? Que se alerte un poco de eso, por lo menos abrir no sé, la cabeza a pensar sobre eso y a cuestionarnos un poco lo que estamos haciendo en las redes sociales. Sí, yo Imagino. creo que, yo creo que es algo en lo que tenemos que insistir, porque además ese es un fenómeno que tiene incluso más tiempo que estas tecnologías de la inteligencia artificial, Claro. las que tenemos en nuestra época, y ha estado produciendo estos efectos durante años, ¿no? Ya hay generaciones enteras que se han formado así. Ujú. Y entonces ya los haters vienen de ahí, ¿no es cierto? Los odiadores profesionales. Claro, tienen su antecedente, sus precursores en tecnologías previas. Por ejemplo, los blogs que se usaban a comienzos de este siglo, ¿no? Ya en estas comunidades empezaban a surgir trolls, haters de todo tipo, pero la mayoría de ellos simplemente se pasó a las redes sociales y siguió haciendo lo mismo, ¿no? De alguna forma, incluso eh, la recompensa que recibían de llamar la atención agresivamente en una de estas plataformas más antiguas se intensifica a la hora que pasan una red social. De esta historia, de mi sobrina que va por la vida obedeciendo a una aplicación de su teléfono, me acordé mientras el tal Patrick me explicaba el problema del presidente. Ya desde hace tiempo se sabe que ciertas herramientas, aplicaciones, servicios de Internet causan efectos en la mente humana, dijo. Ya sabes tú, perdón, ya sabe usted. Ya sabe que las redes sociales fomentan el comportamiento agresivo porque atrapa más fácil a los usuarios y hace que la gente se quede en las plataformas y vea publicidad durante más tiempo. Es una cuestión de negocio. Lo que la gente les da no es su dinero, sino su atención y sus datos personales.
Y la mejor forma de que alguien se quede atento a una pantalla es que se enoje. Sí, dije yo, veo bastante de eso todos los días. ¿Le ha tocado ver a alguien que haya cambiado totalmente de personalidad? Es decir, por haberse expuesto a contenido tóxico durante años, por haber empezado a hacerlo. De inmediato pensé en Amanda, una compañera de la preparatoria, hace muchos años. Sí, eso me parece realmente muy interesante. Me imagino por todo lo que decís que te has documentado muchísimo para escribir todos estos relatos, ¿no? Ay, pues sí, sí, sobre todo en los últimos años. Eh, por casualidad, recuerdo mucho cómo sucedió. Una amistad me dijo, ¿ya viste este nuevo programa que se llama ChatGPT? Ahora escribe por su cuenta y ya no vas a tener que escribir. Y me lo decía como en tono de broma, pero yo así como, ¿de qué me estás hablando? Eso no suena nada agradable. Y a partir de ahí me enteré, digamos, de la existencia de estos modelos generativos y desde ahí empecé a leer sobre ellos. Yo ya sabía que el término, digamos, inteligencia artificial no es nuevo, que como parte de las disciplinas, digamos, de la informática existe al menos desde los años 60 del siglo pasado. Ujú. Entonces, sí me interesó ver de qué se trataba todo esto y cuando lo vi dije, bueno, esto no es exactamente aquello de lo que se hablaba, esto es, digamos, una tecnología que sí es muy sorprendente, que sí tiene muchas aplicaciones, pero que no es cabalmente inteligente. Y para el caso, según hemos descubierto, pues muchas de sus aplicaciones tampoco son tan artificiales, tan autónomas como se anuncia, ¿no? Hemos visto que ciertos usos de esta tecnología, como por ejemplo coches que se conducen solos o asistentes robóticos humanoides, en realidad están monitoreados, no están pilotados en muchas ocasiones porque la tecnología no ha llegado todavía a alcanzar las promesas de sus fabricantes y entonces mucho de lo que nos están tratando de vender en este momento todavía no lo pueden hacer. Es un poco parte de este lado también oscuro de la tecnología, que tiene, sí, logros extraordinarios, pero también como toda esta especie de promesas desbordadas, ¿no? De humo que se nos vende como si ya fuera una realidad. Ujú. La panacea, ¿no? La panacea sigue La siendo panacea. algo que está más lejos de lo que los dueños del mundo quisieran que creamos. Bueno, hablando de eso, de los dueños del mundo, hay una suerte de ecuación que dice que a mayor tecnología, menos personas dueños del mundo y cada vez más ricos. Algo de eso me parece que es lo que va sucediendo en el libro, ¿no es cierto? Que van apareciendo esas cosas. Hace Sí, esto. es que un tema que a mí me llama la atención y me preocupa bastante de nuestra situación presente es que esta tecnología está, digamos, concentrada, pues literalmente en un puñado de personas, un cierto número muy reducido de empresarios riquísimos, oligarcas, como de una nueva clase dominante, concentrados sobre todo en esta región de California, del Valle del Silicio, Silicon Valley, Ujú. ¿no? Dueños de empresas tecnológicas riquísimas, con contratos millonarios, con alcances enormes por todo el mundo. Eh, y en ese círculo o en ese ambiente, sí que hay una serie de, también como de normas culturales, de fantasías o de ideales que son por lo menos inquietantes, ¿no? Desde la idea que tienen varios de estos personajes de que podrían utilizar la tecnología para vivir eternamente, ¿no? Que es algo que Ujú. literalmente se ha dicho, o la idea que tienen muchos también y que es un poco otra de estas modas muy perturbadoras de nuestra época, de utilizar su fortuna inmensa no para resolver los problemas del mundo, ¿no? Incluso los problemas que ellos mismos ayudan a crear, sino para construirse refugios o formas de escapar de una posible catástrofe global, ¿no? Que es Ujú. como otra imagen que circula mucho en ese ambiente, la de la preparación para el apocalipsis o para la catástrofe planetaria, gracias a la cual ellos podrían escapar y permanecer en un refugio seguro y además con instalaciones de todo lujo, mientras el resto del mundo arde, ¿no? Hay digamos, pues una especie de, diría yo, incluso de inclinación medio sociopática
Sí. en esas ficciones que se inventan estas personas, pues porque literalmente lo que quieren es darle la espalda al resto de la humanidad, dejarla atrás, pasar a alguna otra cosa, ¿no? Ujú. Eh, Anoto yo, tal y como lo quisieron hacer, por ejemplo, los protagonistas de un famoso cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, que se encerraron en un palacio mientras a su alrededor cundía la peste. Y bueno, para quien no lo haya leído, pues que lo lea, porque ya sabrá lo que les pasó a eh, estos seres tan arrogantes que creyeron que podían dejar al mundo atrás y simplemente usar toda su riqueza y todo su poder para trascender las debilidades humanas. Claro, y en ese sentido la tecnología les ayudaría a lograr ese cometido, ¿no? Tremendo, sí, realmente son temas que quedan dando vueltas mucho tiempo después de que uno cerró el libro y que dejó atrás los cuentos. Sin embargo, todos esos temas siguen dando vuelta totalmente. Bueno, una de las preguntas que me parece importante es que en realidad nos cuentes cómo es el proceso de escritura, cómo es tu proceso creativo. Porque me parece que es algo que está muy pensado y muy trabajado y me parece muy interesante que nos cuentes, que sepamos. Claro que sí. Mira, sobre todo para los cuentos, el proceso parte de una idea, una imagen, a veces incluso unas pocas palabras que pueden estar en algún lugar del texto. Y eso lo tomo yo no como si fuera, digamos, una inspiración en el sentido tradicional del término, no es que piense yo que de pronto va a llegar un hada a recitarme el texto completo, sino más bien empiezo a escribir, como por decirlo así, a tantear un poco eh, cómo podría desarrollarse esa primera intuición o ese primer impulso. Ujú, Y usualmente con los cuentos lo que tengo es en la cabeza es usualmente como una situación o un punto de partida que me lleva después a una conclusión que más o menos puedo prever, que más o menos, aunque no tenga las palabras exactas, puedo imaginarme como en líneas generales. Entonces, más o menos sé a dónde quiero llegar. eso en Voy la desarrollando la... el principio, es con lo que empezás a trabajar en tu mente. Ujú, Exacto, exacto. Eh, por supuesto que pasan muchas cosas en el camino, ¿no? Se me van ocurriendo cosas. La mente humana es muy extraña porque al mismo tiempo que uno escribe, uno va pensando, ¿no? Y entonces se hace una especie de rebote muy curioso, ¿no? Entre la acción de escribir y el pensamiento sobre la escritura, y entonces pues pasan cosas, ¿no? Uno no sabe exactamente a dónde va a llegar con total precisión, ujú. pero cuando más o menos tengo un primer borrador, a mí me pasa con mucha frecuencia que ese borrador está incompleto, que necesita crecer, necesita ampliarse. Entonces, ya sé que eso va a suceder. Entonces, lo que hago es que me aparto del texto, lo guardo, a lo mejor lo imprimo y lo tengo ahí, y me doy tanto tiempo como pueda para después volver a ir y revisarlo. Y ese es un primer pase, ¿no? Claro. Y entonces, si tengo el tiempo y los medios, pues hago como esta impresión, hago mis garabatos por todas partes, ¿no? Y Ujú, entonces le agrego, ¿no? Ciertas escenas que en un primer momento me parecían claras, descubro que podrían ser todavía más claras, que podrían ser todavía más amplias, ¿no? También en ocasiones contraigo, borro, ¿no? Corrijo, pero sí que hay como una especie de segundo paso en donde el texto necesita como una transformación eh, digamos, más complicada que simplemente irlo redactando de primera intención. Y luego de eso viene un segundo pase, ¿no? Redacto otra vez todo lo que fui anotando, hago una nueva versión de un archivo digital y ese puede quedar eh, objeto de una segunda revisión o incluso en este caso, ¿no? Ya que estaba como hecho el proyecto para proponérselo a Páginas de Espuma, pues ya fue trabajar con el editor, con Juan Casamayor, que es muy, muy acucioso y muy atento para muchos detalles. Entonces, eh, ese fue como muy a grandes rasgos el proceso. Yo trato de escribir, aunque sea mínimamente, aunque sea unas pocas palabras, todos los días,
¿no? Que pueden ser lo que sea, un trozo de un cuento, o un artículo, o lo que sea, nada más como para mantener digamos, la disciplina. Y luego, cuando estoy metido en un proyecto, como habría sido el caso de este libro, trato de estarme documentando a medida que trabajo. Ya tengo algunas lecturas previas, pero seguramente va a haber alguna idea que no haya yo encontrado previamente o de la que no tenga suficiente información, entonces voy leyendo a medida que escribo también. Ujú. Cuando tengo la oportunidad de estar en donde vivo, en la Ciudad de México, tengo ahí un espacio donde puedo trabajar, tengo un escritorio, ahí está la computadora, y cuando no, pues en general puedo escribir casi en cualquier parte. Ujú. Si tengo por lo menos el espacio suficiente para tener una Lo libreta o la mínimo, computadora. Sí, digamos. sí, no, bueno, es que en un avión, me encantaría poder escribir en un avión, pero usualmente pues el respaldo del asiento que está delante de mí está aquí, entonces no se puede, ¿no? Pero, Ujú. Sos pero, bueno, flexible, sea como digamos. fuere, Sos flexible. sí, sí, Hay escritores que tienen hábitos como muy estrictos y necesitan eso sí o sí para poder escribir tranquilos o mucho, no sé, mucho silencio alrededor, pero vos sos en eso más flexible. yo prefiero tener silencio alrededor o si acaso, digamos, algún tipo de fondo que yo haya puesto, a veces música, a veces también, no sé por qué, me da por poner películas que ya vi, no Mm. las veo, pero escucho la banda sonora y eso me sirve de fondo también. Eso justo te iba a preguntar, porque tengo la idea, bueno, además de que vos escribís guiones, o sea, el cine es una parte importante seguramente dentro de tu creación artística. Me imaginé por alguna razón que cuando escribís te generas una atmósfera. ¿No? Es una atmósfera que acompaña esa creación de alguna manera. Como vos decís, leo otras cosas o me documento, pero siempre alrededor del tema del que quiero escribir. Y por alguna razón me imaginé lo de las películas y la música, pensando en que es también lo que da una terminación. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el cine, con Sí, la afición por el cine. sí, sí, por supuesto. Yo creo que he aprendido mucho del cine en general. Hay como ciertos efectos, ciertos como impresiones que puede dar el cine que a mí me interesa mucho tratar de pasar a la hoja, al texto impreso. Admiro mucho pues no sé, a cineastas como Stanley Kubrick, por ejemplo, que eran capaces de decir muchísimo, a veces no con una acción o con las palabras de sus personajes, sino, por ejemplo, con un corte, Claro. ¿no? Con un desplazamiento de cámara. Ese tipo de efecto, digo, por supuesto es imposible de trasladarlo directamente al papel, pero da a pensar como en trucos que uno puede inventar. Mm. Claro, se trasladará a un blanco tipográfico o alguna cosa así. Claro. Seguramente. Sí, qué interesante. Usar los recursos del cine, ¿no? En la Ujú. y volviendo al tema de las máquinas inteligentes, como siempre, entre comillas, que por ahí decís son inevitables o nos quieren hacer creer, en todo caso, de que son inevitables, y ese es el gran riesgo, ¿no? De decir, bueno, esto ya está y ya hay que aceptarlo y hay que adaptarse y no tenemos otra opción. ¿Crees que es algo que realmente va a producir un cambio, una mejora de la calidad de vida de las cosas? ¿O es un espejismo que nos están tratando de vender? Yo creo que en buena medida es un espejismo que están tratando de vendernos. Creo que sí podría llegar a producir un cambio incluso positivo, pero creo que en todo este desarrollo vertiginoso que hemos visto en los últimos años, hay al mismo tiempo, digamos, una posibilidad de avance real en la tecnología y mucho pues como decíamos, de humo, ¿no? De mercadotecnia, que a veces, o con mucha frecuencia, o las más de las veces incluso, pues sobrepuja y hace a un lado lo que puede ser realmente positivo, ¿no? Todo este mundo de esta tecnología, pues de hecho ya con más y más frecuencia está siendo calificado como una burbuja especulativa, donde hay enormísimos capitales en juego, apostados a una serie de productos cuya utilidad puede ser auténticamente revolucionaria, pero que hasta el momento no han dado ingresos, ¿no? Y eso está clarísimo viendo cualquiera de estos
productos de cualquiera de estas grandes empresas. Hasta el momento todo es capital de riesgo, todo es especulación, todo es apuesta por una ganancia futura increíblemente grande, pero todavía no vemos que esa ganancia llegue. Así que esta promesa, esta amenaza todavía está por verse, digamos. Sí, Es muy, bueno, es muy interesante el primero de los cuentos, el que habla de la editorial, de tratar de escribir como antes, ¿no? Me pareció muy gracioso, muy tierno todo esto. De volver a escribir a mano, ¿no? De volver a escribir las cosas, que en realidad, a pensarlas, a escribirlas. Se empieza con toda esa torpeza de lo que no, de lo que se ha perdido, ¿no? De las capacidades que se han perdido. Me pareció muy, muy, muy lindo, muy tierno. Y me quedé pensando en qué crees que va a pasar, qué pasará con la literatura, con eso que te dijo tu amigo, ¿no? No vas a tener que escribir más, ¿no? pues no sé qué va a pasar, pueden pasar muchísimas cosas, puede ocurrir tanto una debacle de esta tecnología como un ascenso todavía más tremendo, más incuestionable. La verdad es que no lo sé, pero me gustaría creer que sí hay como algo humano, irreductiblemente humano, que se puede encontrar todavía en la escritura y que no puede ser suplido a la perfección por un modelo generativo, no como existe la tecnología ahora, que lo que hace es reciclar, digamos, recombinar texto existente, ¿no? A partir de ciertas reglas preestablecidas. Creo que eso incluso se ve a la hora de que, por ejemplo, ciertas tiendas en línea están inundadas actualmente de texto artificial, digamos, eh, pero la gente se da cuenta de que algo no va, de que algo no suena exactamente como debería. Ujú. Quizá eso es un signo esperanzador. ¿Cuál debería ser la apuesta de la literatura en este momento? Yo creo que la apuesta debe ser, a ver, lo voy a decir así, yo creo que la apuesta de la literatura debe ser por aquellos rasgos de la escritura que no están, digamos, siendo buscados por los promotores de esta tecnología. Es decir, la lentitud, ¿no? La concentración, los detalles, eh, la originalidad en el sentido eh, doble de que se trate de una creación propia, del desarrollo de un estilo y también de la observación del origen, digamos, de la recuperación de lo que puede hacer el lenguaje de una manera muy profunda cuando entra en contacto con nuestra conciencia. Usualmente las inteligencias generativas lo que ofrecen es texto muy rápido, texto muy eficiente, texto funcionalmente legible, que no, digamos, perturba, que no afecta mayormente nuestra conciencia, que comunica del modo mínimamente necesario y eso es todo, ¿no? Su ventaja sería la ventaja de un producto que funcione más rápido, únicamente, ¿no? Eh, pero la literatura puede ser más que eso, ¿no? La escritura puede ser más que eso. Algo que a mí me parece obvio, pero creo que hay que repetirlo constantemente, es que, por ejemplo, una de las virtudes del cuento como género es que nos permite hacer pausas. Terminamos un cuento y podemos seguir leyendo si queremos, pero también podemos detenernos, podemos dejar que ese final que acabamos de leer haga eco en nuestra conciencia, podemos, si queremos, reflexionar un poco en lo que acabamos de presenciar, lo que acabamos de significar en nuestra propia mente, ¿no? Y ese valor de detenerse, ese valor de dejar que el texto haga eco en nosotros, es enorme, aunque no siempre lo apreciemos así. Y ese valor queda potenciado cuando realmente asistimos a alguna especie de representación de una experiencia humana, ¿no? Que tenía el objetivo de conmovernos, de afectarnos de alguna forma. Y hay otra cosa más revolucionaria, además de esto que estás diciendo, ¿no? De ir justamente a todo lo contrario a lo que se busca o a lo que se comercializa, que es lo de mirar.
¿no? Que se miren las personas entre ellas. En alguno de los cuentos hablas de eso, ¿no? De volver a mirarse, de volver a encontrarse y dejar de interactuar utilizando la tecnología. Contame un poquito de esto que vos ves. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente se mira? Lo que sucede cuando nos miramos es que todo el, digamos, como el potencial que hay para el contacto humano se realiza, porque los seres humanos todavía somos en muy buena medida una especie cuyo cerebro, cuyo sistema nervioso, cuyo proceso de pensamiento está hecho para eso, para el contacto físico, en el mundo, en el mundo, Ujú, en el mundo natural, digamos, o en los espacios físicos, no nada más a través de una pantalla. Es muy diferente hablar con alguien a través de una videoconferencia, como lo estamos haciendo, a tenerle enfrente, a poder percibir su lenguaje corporal, poder percibir su volumen, su materialidad, ¿no? ujú. Proyectar como todos esos detalles que van más allá de, eh, de las palabras, ¿no? Todo eso es parte, digamos, como de la comunicación. Por eso es tan distinto como toda esta serie de interacciones que hay en las redes sociales, ¿no? Por eso también es como mucho más fácil llegar a extremos de agresividad, a extremos de Por el anonimato. insensibilidad en las redes, Ujú, porque estamos básicamente despojados de ese contacto humano. Eh, en lo personal, yo llevo algunos años, digamos, retirándome más o menos despacio de las redes, ya no tengo Facebook, ya no tengo X, antes Twitter. En algún momento los usé mucho, pero después no, digamos, a medida que se fueron volviendo espacios más tóxicos, donde se parecía como mayor la oportunidad de encontrarse contenido así, pues me fui yendo y creo que ha sido una buena experiencia. O sea, no solo no extraño, digamos, esas interacciones, sino que además en la pequeña medida de mis posibilidades, pues sí, hay un poco más de tiempo, ¿no? De oportunidad para estar con otras personas, ¿no? Para hablar, como para comunicarse. Eh, es más, ni siquiera para entablar un contacto directo, sino simplemente para, en ocasiones, salir a un lugar, ¿no? Y desplazarse entre otras personas, ¿no? Tener como esa cercanía, aunque sea pequeña, aunque sea fugaz, que ya por sí sola representa una gran diferencia. ujú. Esto es interesante porque vuelve nuestra charla totalmente circular. Es como volver al punto en el cual, alejados de la tecnología, o con menos, cada vez menos contacto con la tecnología, tendríamos más contacto humano, más posibilidad de vernos, de mirarnos, pero además de mirar, ¿no? De mirar el mundo alrededor y de encontrar esas esquinitas que vos decías, que es donde encontrás la creatividad. Y es como un poco esto de retornar a esas formas originales, a esas formas que se rebelan contra ¿no? Contra lo que viene a hacernos la tecnología. Sí, sí, en eso creo muy fuertemente. Bueno, esperemos que todo el mundo lea y que le guste este libro tanto como a mí, que les parezca tan interesante. Seguramente lo voy a seguir leyendo en detalle, pero la pregunta es, ¿qué es lo próximo que vamos a estar leyendo de vos? Ay, estoy escribiendo una novela, también un poco dentro de este mundo de lo digital, con un enfoque distinto. Todavía no sé decirte exactamente para dónde va. Con la novela es mucho más azaroso el proceso, ¿no? Estoy todavía como tanteando en el mundo que me estoy imaginando, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el año próximo estará ya por lo menos terminado un primer borrador. Eso es lo que viene. También espero escribir más cuentos, pero de momento es la novela. Buenísimo. Bueno. Será un placer entonces leer también la novela. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, mucho éxito con este libro maravilloso y bueno, que conquiste todos los mercados y todos los lectores. Muchísimas gracias, Romina. Gracias de veras.